Buenas tardes para todos. Decía, ¿no? Qué lindos temas hemos cantado, qué lindas canciones. Y realmente, ¿no? Como decía, si no fuera por la gracia del Señor, si no fuera por su amor, ¿dónde estaríamos hoy? ¿Qué sería de mi vida? ¿Qué sería de tu vida si el Señor no nos hubiera alcanzado, ¿no? Qué lindo, ¿no? Ese día, recuerdo cuando uno pudo entender y comprender quién éramos nosotros, quién es Dios, a qué vino este mundo, cómo, cómo nos perdonó, cómo nos dio vida, cómo nos reconcilió con su Padre y sobre todas las cosas, nos dio también el ministerio de la reconciliación, algo hermoso que podemos compartir con otros. Somos esos canales amorosos que Dios utiliza para su gloria. Quiera Dios que cada uno de nosotros pueda ser un vaso útil en las manos del Señor para poder llevar adelante el mensaje de salvación. Y hoy en esta tarde les quiero invitar, vamos a leer el versículo clave, del cual vamos a desarrollar este, este compartir, y lo vamos a contar en Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5 vamos a leer del versículo 34 al 39, pero antes quiero mencionarte que en el capítulo 5, en el versículo 12, decía que por la mano de los apóstoles se hacían grandes maravillas y prodigios, ¿sí? Esas grandes maravillas y esos prodigios llevó a que el sumo sacerdote, ¿sí? Y todos los que estaban con él sintieran celos en su corazón de ver lo que hacían los apóstoles, lo cual ellos no podían hacer. Y podían ver cómo el pueblo se volcaba hacia aquellos hombres que a través de esos milagros mostraban que estaban con Dios. Luego encontramos que los ponen presos, ellos, Dios a través de un milagro les abre las rejas, salen, siguen predicando el Evangelio. El versículo 29 del capítulo 5, Pedro responde y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, porque le habían prohibido el nombre del Señor Jesucristo, que mencionaran al nombre del Señor Jesucristo. Dice que cuando los apóstoles dijeron que eso que era primeramente era mejor, había que obedecer a Dios y no al hombre, dice el versículo 33 del capítulo 5, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Estaban realmente mal, celosos, un corazón realmente endurecido ante las maravillas que estos hombres hacían. Y los querían matar. Pero dice que en ese momento, el versículo 34 dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley venerado por todo el pueblo, mandó que sacasen fuerza por un momento a los apóstoles. Se ve que los apóstoles estaban pasando un momento difícil. ¿eh? El sumo sacerdote y los que estaban con él los querían matar. Les querían pegar, los querían golpear. Este hombre Gamaliel, con toda su sabiduría de años, sacó a los apóstoles fuera y empezó a hablar con el sacerdote y, y todo su clan, ¿no? Y el versículo 38, ¿eh? El del versículo 34 al 37, encontramos que comienza a nombrar personas que se levantaron, que juntaron gente, pero que no tuvieron mucha suerte, ¿sí? Porque eh, fueron muertos y también perseguida la gente que estaban con él. Y también da otro ejemplo que pasa lo mismo. Y en el versículo 38 le da este consejo. Apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de hombres, se desvanecerá. Pero ojo, mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallado luchando contra Dios. ¿Qué consejo que le dio Gamaliel a estos hombres? ¿Qué consejo que nos da Gamaliel a ti y a mí? Sabiendo que si la obra que podamos emprender se desvanece, no es de Dios, pero aquello que es de Dios permanece para siempre. ¿eh? Y dice, y a lo que vamos a referirnos hoy, no seáis tal vez hallado luchando contra Dios, luchando contra Dios. Encontramos en la Escritura pasajes donde podemos ver
personas que lucharon contra Dios. Por ejemplo, tengo en Hechos 26, del versículo 12 al 18, donde Pablo, delante del rey Agripa, comparte su conversión. Lo mismo que en Hechos 9. Y en ese, Jorgito, vos lo mencionabas, ¿no? Cuando Pablo iba camino a Damasco, se le apareció el Señor y le dice, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra mi aguijón. Y acá podemos ver la oposición de Pablo para con Dios. Él se oponía, y más adelante encontramos que dice que él lo hacía por ignorancia. Él lo hacía por ignorancia. Pero más allá de la ignorancia, él mataba y perseguía a los creyentes, pensando que estaba honrando a Dios. Y Dios se le aparece y le dice, es inútil, ¿eh? Es inútil que des cosas contra mi aguijón, es inútil que te resistas, porque no vas a vencer. Pasó lo mismo con Faraón. Otro ejemplo que tenemos, y eso lo encontramos en Éxodo capítulo 5, versículo 2, donde Moisés y Aarón se presentan delante de Faraón y le dice que debía dejar de ir al pueblo de Israel. Y Faraón le responde de esta manera, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Acá vemos también otro personaje. Vimos a Pablo oponiéndose, peleando contra Dios, queriendo hacer su voluntad. Y Dios se le aparece delante de él y le dice, ¿por qué me perseguís? A Faraón, todos conocemos la historia, cómo iba endureciendo cada vez más su corazón. Y a pesar de ver las maravillas que Dios estaba realizando en ese pueblo, a través de cada una de las plagas, a través de ver que el pueblo de Israel, allá en su lugar, en Gozen, donde ellos estaban, ninguna plaga les tocaba, él igual no quería reconocer a Dios. Él aún seguía diciendo, ¿quién es Jehová? A ese yo no lo conozco. Él se pensaba que era Dios, pensaba que sus dioses le iban a salvar. Y acá también podemos ver cómo el incrédulo se opone a Dios. Pero la pregunta en esta tarde es, ¿puede un creyente luchar contra Dios? ¿Podés vos, hermanos, luchar contra Dios y a veces no te das ni cuenta que lo estás haciendo? ¿Puedo yo luchar contra Dios, contra los propósitos de Dios y la voluntad de Dios para mi vida? Ahora los invito para ver eso a Hechos capítulo 7. Vamos a Hechos capítulo 7. Vamos a leer del versículo 51. Es muy, muy interesante, tanto el capítulo 6 como el capítulo 7. El capítulo 7 nos habla de la muerte de Esteban. El capítulo 6 nos habla del arresto de Esteban, arrancando por ahí. Fue acusado, dice, por los libertos, por los de Cirene, de Alejandría. Disputaban con Esteban y dice que Esteban no podían con él. Ellos no podían vencer a Esteban, de lo que dice acá, pero no podían resistir la sabiduría y al Espíritu con que hablaba, ¿no? Interesante, ¿no? El Espíritu Santo le daba que hablar y realmente no lo podían resistir. Dice que sobornaban a las personas para que mintieran, ¿no? Y llega a lo que es lo que vamos a leer ahora. Luego él empieza a narrar todo lo que es la historia del pueblo de Israel, desde la salida de Abraham, de Ur de los Caldeos, hasta el momento que estos judíos dicen, vosotros entregasteis al justo y le diste muerte, ¿no? El versículo 51 de capítulo 7 les dice así, luego que le habló, le dijo todo eso, le dice así, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres? Mataron y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. El 54 dice esto, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones
y crujían los dientes contra él. Y el 57 dice, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Impresionante el enojo, la rabia, la incredulidad, la ceguera espiritual que tenían estos hombres que estaban llevando en una forma sacerdotal al pueblo de Israel. Eran los encargados de transmitir la voz de Dios. Y acá, como cuando decía, ¿no? Se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero me quedo cuando dice en el versículo 51, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo. Hermano, y esto me hacía pensar que en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo, mora el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios es aquel que te guía, aquel que te habla, aquel que aplica la palabra de Dios a tu corazón, conforme a tu necesidad y a los propósitos de Dios. El que nos hace entender las Escrituras. Es el que nos habla. La Escritura me dice que no debemos de apagar nuestro espíritu, que no debemos contristarlo, permitiendo que cohabite con el pecado a nuestra alma. ¿Mm? Y dice, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Y yo me hice esta pregunta, ¿cuántas veces yo habré resistido al Espíritu Santo de Dios? Y muchas veces sin darme cuenta. A veces también dándome cuenta y resistiéndome a los propósitos de Dios para mi vida. Debemos de estar pensando eso. ¿No estaré hoy resistiendo también al Espíritu Santo de Dios? Eso es una forma también, cuando decimos resistir al Espíritu Santo, estamos hablando de oponernos con fuerza ante algo. Resistir al Espíritu Santo es oponerme a la voluntad de Dios, a los propósitos de Dios. Es oponerme a lo que es su palabra, ese espejo, cuando nosotros leemos la Escritura, va diciendo y nos va hablando tal y cual como somos. Tal vez no en nuestro rostro, sino en nuestra alma. Entonces debemos estar considerando, ¿estaré yo resistiendo al Espíritu Santo de Dios que mora en mí? Si lo estoy haciendo, estoy justamente luchando contra Dios, peleando contra Dios. Seguimos. Acá aparecen tres palabras interesantes. La palabra duro de cerviz, la palabra incircunciso de corazón y de oídos, y vamos a ver también en Hechos 7:57 cuando dice que taparon sus oídos para no escuchar. Cuando dice incircunciso de corazón, me está hablando que es la idea de un animal terco, el cuello duro. Es esa persona que no se humilla delante de Dios, que no baja su cabeza pidiendo perdón, para luego levantarla para darle gracias a Dios por su amor y su misericordia y también por su cuidado. Eso me habla del cuello duro, una persona testaruda, ¿sí? Una persona testaruda, endurecida, que no quiere reconocer las instrucciones de Dios. Y eso, hermano, sería lindo también preguntarnos, ¿soy duro de servicio? ¿Soy duro de servicio? El pueblo de Israel era duro de servicio. La iglesia del Señor de hoy en día muchas veces también es dura de servicio. Pero ¿qué yo? ¿Qué de mi vida? ¿Cómo respondo yo a esto? Yo a veces no soy duro de servicio también y no quiero escuchar, reconocer las instrucciones de Dios para mi vida. Luego dice, incircunciso de corazón. Eso da la idea de que la palabra de Dios no puede penetrar en ese corazón endurecido. Yo pensaba un poquito en la palabra del sembrador, ¿no? Donde el sembrador salió a sembrar y las semillas cayeron en diferentes terrenos. Y había un terreno que dice que era el terreno en el camino. Y yo me consideré que el camino, de tanto caminar por encima de él, se va endureciendo, va quedando duro, la semilla no puede penetrar, dice que vienen las aves del campo y se las llevan. Y yo me ponía a pensar, ¿no tendré yo también no ser incircunciso de corazón y a veces endurezco mi corazón y la palabra de Dios no puedo obrar en mi vida por la dureza que en él mismo hay? Querido hermano, tal vez sea tu caso o tal vez no, pero son cosas que debemos de cuidar en nuestra vida. Debemos de cuidar
de no ser duro de servicio, de dejar que, no dejar de reconocer que Dios me instruye a través de su palabra y que la debo de leer, debo de interesarme por ella. Luego dice, la otra palabra que utiliza es incircuncisos de oídos. Y acá podemos ver que la palabra de Dios les ofende hasta tal punto que dicen que crujían sus dientes. ¿Cuántas veces la palabra de Dios nos ofende? Pero no es que la palabra de Dios, lógico, no tenemos una actitud correcta. Nos ofende porque no nos gusta que nos digan la verdad. La palabra de Dios realmente, como decíamos, es el espejo de tu alma y de la mía, donde me dice, Roque, estás haciendo esto, te estás equivocando. Roque, no vayas por ese camino, que ahora vamos a ver algo en cuanto a eso. Entonces vemos que duros de cerviz, incircuncisos de corazón, de oídos, la palabra nos ofende. Tapaban sus oídos para no escuchar las amonestaciones que Esteban le estaba haciendo. Esteban las estaba amonestando y ellos no querían escucharlo. Entonces, como iglesia, ¿cómo nos estamos presentando delante de Dios? ¿Cómo nos estamos presentando? ¿Somos parecidos a ese pueblo, duro de cerviz, incircunciso de corazón, de oídos? Tapamos nuestros oídos para no escuchar, no queremos escuchar. Y otra de las cosas interesantes a tener en cuenta, querido hermano, ¿cuándo nos oponemos a Dios también? Cuando no aceptamos la reprensión de otros. Y no digo solamente la reprensión, a veces es un consejo, a veces es tal vez, no sé, tal vez vas a hacer algo y vos no compartís, mirá, me está pasando esto, tengo aquel problema, o aquella persona te ve una situación, ve una actitud que estás teniendo, que tal vez no es la mejor, viene, se acerca a ti, y te comparte y te hace ver cosas que tal vez vos no ves. Vos no ves. Proverbios 15:31 dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios morará. ¿Te das cuenta, hermano? El oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre sabios morará. La palabra de Dios dice que somos sabios cuando escuchamos las amonestaciones, no solamente de su palabra, sino también de personas que quieren también nuestro bien. No te olvides que en la escritura está plagada de personajes de los cuales Dios utilizó para su gloria y para su honra. Y lo lindo que también Dios te quiere utilizar a vos y me quiere utilizar a mí para su gloria y para su honra, para edificar la iglesia del Señor, para poder acercarnos a un hermano y con amor poderle marcar tal vez alguna situación que pueda estar viviendo, que va en contra del carácter santo de Dios y también en contra de la obra de Cristo. Entonces, querido hermano, tenemos que tener mucho cuidado, porque también cuando no aceptamos la reprensión de otros, estamos luchando contra Dios. Las personas que muchas veces Dios pone delante de nosotros, Él las utiliza para nuestro bien. Por eso debemos tener un corazón no endurecido, como decía acá, no incircunciso de corazón, no incircunciso de oídos, sino por el contrario, estar siempre con ese corazón cuidado, permitiendo que la palabra de Dios pueda hacer germinar en nosotros el gozo, las bendiciones que Dios tiene preparadas. Entonces son cosas que también debemos de tener cuidado. ¿Cuándo nos oponemos a Dios? Éxodo 32, versículo 8. Yo te voy a leer del 37 y dice, entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Éxodo 32:8 dice, pronto se han apartado de mis caminos, del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. El 29 dice, dijo más Jehová a Moisés, yo he visto este pueblo que, por cierto, dice, es pueblo de dura cerviz. Es un pueblo de dura cerviz. Hasta tal punto se molestó Dios que le dice a Moisés, ahora pues déjame que se encienda mi ira en ellos, los consuma y de ti, y yo los consuma y de ti haré una nación grande. ¿Sí? Y acá podemos ver justamente
En Éxodo 32:8, cuando nos oponemos a Dios, cuando nos desviamos de su camino, cuando nos desviamos de su camino. Yo estaba leyendo, ¿no? Es interesante porque el pueblo de Israel escuchó la voz de Dios, escuchó los consejos de Dios, escuchó las leyes de Dios hasta tal punto que cuando escucharon la voz de Dios en el monte Sinaí, se asustaron y tuvieron gran temor. Y le dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero que no hable Dios con nosotros para que no muramos. Tenían miedo. Ellos habían escuchado en Éxodo tanto 19 como 20, si vos te pones a leer te vas a dar cuenta, cómo ellos habían escuchado la voz de Dios. Pero ¿qué pasó? Dice que estuvo 40 días y 40 noches Moisés con el Señor, sin beber agua ni comer pan. Y el Señor le dice, andá, descendé, porque ese pueblo que tú sacaste de Egipto se ha corrompido, se ha corrompido. Dice, se han apartado del camino que yo les mandé. Y eso es algo que debemos de considerar, hermanos. ¿Cuándo nos oponemos a Dios? Cuando nos desviamos del camino. ¿Cómo estamos caminando en el camino de nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos caminando en el camino que Dios puso por delante para que tú y yo sigamos? Una de las cosas que pasó acá es que el pueblo se cansó de esperar. ¿Mm? Se cansó de esperar. Es cuando nos desanimamos. Nos desanimamos cuando y olvidamos sus mandamientos y esos mandamientos que Dios le dijo a ese pueblo, nosotros los tenemos en la Biblia. ¿Cuántos mensajes hemos escuchado? ¿Cuánto hemos leído las Escrituras? ¿Cuánto hemos, y no cumpliendo los mandamientos, olvidándonos de Él? Justamente el esperar nos puede llevar, cuando nos cansamos de esperar, nos puede dar lugar a las diferentes situaciones de nuestra vida. Entonces debemos de tener mucho cuidado de no desviarnos de nuestro camino. Tengo un versículo acá de Proverbios 3, 5 y 6 que dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tal vez estamos transitando por un camino equivocado. Nos desviamos del camino del Señor. El Señor quiere que vos descanses en Él, que vos le busques, que no te apoyes en tu propia fuerza. Y si estamos desviados del camino, dice que Él es el único que puede enderezar tus veredas. Entonces, es otra de las cosas que debemos estar considerando. No desviarnos del camino del Señor. ¿Cómo estamos en eso? ¿Estamos firmes? ¿Seguimos caminando a pesar de esta pandemia que nos embarga? ¿Que no podemos ir de una forma presencial? Pero que en nuestro hogar tenemos la libertad de abrir la palabra, de poder orar, ¿sí? De poder también compartir con otros. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. Cuando nos oponemos a Dios, Deuteronomio 10:13, Deuteronomio 10:13 dice, el 12 dice, ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Esa pregunta también nos podemos hacer. Roque, ¿qué está pidiendo Dios de ti? Iglesia de Cristo, ¿qué pide Dios de ti? Como congregación, como iglesia. Y acá dice, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Te prescribo hoy para que tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos, que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Luego sigue hablando y dice que a Dios temerás, dice, a Él solo servirás, habla del servicio, a Él seguirás. El 21 dice, Él es objeto de tu alabanza, Él es objeto de tu alabanza, Él es tu Dios, y hace contigo estas cosas grandes y terribles que tus ojos han visto. Tal vez nosotros no vimos un mar que se abrió, tal vez nosotros no vimos caer el maná del cielo, pero sí hemos podido ver hombres y mujeres transformados por el poder, el milagro más grande que nos dejó el Señor del Evangelio de Cristo. ¿Qué te parece? ¿Te parece poco? Eso es un milagro.
un hombre, una mujer transformada por el poder de Dios. Aquel hombre, aquella mujer que tal vez estaban siguiendo un camino de perdición, haciendo cosas que no convenían. Vaya a saber qué. Pero podemos ver que la palabra de Dios transforma el alma, transforma a las personas, las hace una nueva criatura. Y eso es un gran milagro de Dios, los cuales vos y yo tenemos ese privilegio de poder estar disfrutando. Cuando decimos Deuteronomio, leemos Deuteronomio 13, cuando dice que guardes los mandamientos de Dios. Está hablando, esos mandamientos también pueden ser el servicio, el hecho de alabarle. ¿Cómo está tu corazón en relación a la alabanza a Dios? ¿Hay gozo en tu corazón cada día de tu vida? ¿Le das gracias a Dios por un nuevo día que Él renueva sus misericordias para con nosotros, como dice la palabra de Dios? ¿Sí? Amamos a nuestros hermanos, pero también bueno, nuestro prójimo, mis hermanos también, pero hablando nuestro prójimo, aquellos que todavía no conocen al Señor, le demostramos ese amor que fue derramado mediante el Espíritu Santo de la promesa en nuestros corazones. Tenemos una actitud correcta, hay gozo en nuestro corazón cada día, a pesar de las circunstancias. Son cosas que debemos de tener también en cuenta para no oponernos a Dios. ¿Cuándo nos oponemos a Dios? Bueno, en Segunda de Crónicas, capítulo 30, Segunda de Crónicas, capítulo 30, versículo 8, ahí encontramos al rey Ezequías. En el capítulo 30, el rey Ezequías dice que hizo lo recto delante de los ojos de Dios, y una de las cosas que él quería reunir a todo el pueblo de Israel en Jerusalén para adorarle. Iba para celebrar la Pascua, celebrar la Pascua, recordar la liberación que tuvo el pueblo al salir de Egipto. Y dice así, Segunda de Crónicas 38, dice, no endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos a Jehová. Y venid a su santuario, el cual ha santificado para siempre, y servid a Jehová vuestro Dios, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Y acá podemos ver que el rey Ezequías hace un llamado, y el llamado que hace es a someterse a Dios, que no sean duros de corazón. Ellos se habían olvidado, se habían apartado, se habían apartado de Dios y Dios les levantaba oponentes. Y él le dijo, no sean duros de cerviz, no sean duros de corazón, vengan a adorar a Dios y van a recibir la bendición del mismo. Entonces son cosas que también tenemos que tener mucho cuidado. Rendite al Señor y a su voluntad. Debemos rendirnos al Señor y a su voluntad. Y acá cuando Él lo llamaba a celebrar la Pascua, yo pensaba en la cena que tenemos cada domingo. Dios llama a sus hijos a recordarle. Dios llama a sus hijos a disfrutar, a que vengamos a darle honra, gloria, a celebrar fiesta para Dios. Por lo que Él hizo por vos y por mí. Por habernos liberado de la maldición del pecado. Él cargó todo tu pecado y mi pecado en esa cruz sobre el madero. Él murió, pero al tercer día resucitó. ¿Cómo no poder llegar cada domingo con ese corazón agradecido? Agradecido cantando las alabanzas que cada uno de nosotros elegimos domingo a domingo. ¿Cómo no desmutearnos y cuando piden para dar gracias a Dios, enseguida querer hacerlo y poder desnudar lo que hay en nuestro corazón, esa gratitud de corazón que tenemos por lo que Él hizo y hace por cada uno de nosotros, ¿no? Entonces debemos justamente tener cuidado, someternos a Dios. Dios nos llama justamente a vivir una vida en santidad, una vida de gozo a pesar de las preocupaciones. Nosotros vemos, gracias a Dios que lo hacemos, ¿no? O lo tendríamos que hacer. Nosotros podemos ver más allá de lo que este mundo puede ver. Nosotros podemos ver la gloria de Dios ya en las Escrituras y nos vemos ahí con Él. ¿Cómo no darle gracias por eso? Y nos apoyamos en su promesa, su cuidado, su provisión, el hecho de darnos su Santo Espíritu que nos va a permitir hablar. En tu palabra nos dice que el mundo no es mi hogar, soy peregrino aquí. ¿Sí? Es así.
estoy de paso. Mi hogar no es el mundo, pero hoy estoy en el mundo. Y en el mundo me tengo que manejar y tengo que andar como Dios quiere que ande. Entonces debo rendirme al Señor, debo someterme, debo dejar las quejas, debo dejar lo que es mi descontento, la idolatría. No estoy hablando de adorar una imagen, pero hay otras cosas que pueden ser ídolos en nuestras vidas, que nos sacan justamente de poder ser de la sumisión a Dios y tenemos un corazón rebelde. Entonces debemos también tener cuidado en eso, no desviarnos el camino, ¿sí? Guardar sus mandamientos, someternos a Dios. Y ya terminando, una de las cosas que también a veces sin darnos cuenta nos lleva a pelear contra Dios son las decisiones que tomamos, a veces decisiones apresuradas, equivocadas, sin pensarla, sin compartirla con alguien que sabes que está ahí para aconsejarte, ¿sí? Y luchamos con cosas incorrectas, cosas incorrectas. Y lo bueno que tiene todo esto es que Dios, en su amor y en su misericordia, Él siempre pone algo entre medio para que no lo hagas. Tengo dos ejemplos muy claros. El ejemplo que hoy leíamos, que hoy veíamos de Pablo, en Hechos, capítulo 9, versículo del 1 al 5, donde Pablo, llevado por la sabiduría humana, por su pasión y por su celo, pensando que adoraba a Dios, él perseguía a los creyentes. Pero Dios estaba persiguiendo al pueblo de Dios y ahí se manifestó el mismo Dios. Él mismo dice que se le apareció. Hasta acá llegaste, Pablo. Hasta acá llegaste. Y es cuando le dice, ¿por qué me persigues? Y él queda ciego. La pasión y el cielo no te deja ver la verdad. Pasa lo mismo que le pasó en Números 22, del 32 al 33, donde encontramos la historia de Balaam, ¿sí? Balaam y Balac, ¿no? Donde dice que el ángel de Jehová le dijo, ¿por qué azotas a tu asna, a la burra? Le pegó 3 veces a la burra, porque la burra había visto lo que él no veía. Él vio al ángel de Jehová con esa espada y la quería y lo quería matar, ¿no? Y aquí yo salido para resistirse, ¿no? Le dijo el ángel, porque tu camino es perverso delante de mí. Esa es otra de las cosas que Dios hace. Dios en este caso utilizó una mula que vio lo que él no veía. No debemos de golpear lo que no vemos. Puede ser que Dios te esté cerrando los caminos o, o estés tomando tal vez un camino pecaminoso. Entonces debemos de tener mucho cuidado cuando a veces las cosas que queremos hacer no nos salen, se nos cortan, no vemos el fruto. Bueno, tal vez no sea lo que Dios quiera, tal vez sea otro camino que tenemos que tomar. Busquemos la guía de Dios. Hermanos, no debemos de pelear con Dios, no debemos de pelear con Dios. Primera de Pedro 5:7 dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa toda esa ansiedad que puedas tener, aquellos sueños que puedas tener, decíselo a Dios. Echa vuestra ansiedad sobre Él. Y Él dice, tiene cuidado de vosotros. Y quiero terminar leyéndote esto. Dice así, una tarde de verano un bañero y su amigo miraban el mar y vieron a un hombre que se estaba ahogando. El amigo notó la desesperación del hombre y animó al bañero a que rápidamente le brindara socorro. Sin embargo, el bañero se quedó tranquilo y tomó sin apuro el salvavidas, las sogas. Pasaron unos minutos más y el hombre que hasta ese momento estaba a los manotazos ya dejaba de luchar y comenzaba a hundirse. Recién entonces el bañero comenzó a correr y momentos más tarde el joven fue rescatado. Cuando el bañero regresó, su amigo le dijo, fue una locura lo que hiciste. ¿Por qué tardaste tanto en auxiliar a aquel hombre? La respuesta del bañero fue, yo necesitaba que él se cansara para poder ayudarlo. Si hubiera ido en el momento de su desesperación, nos hubiéramos hundido los dos. Tuve que esperar que él se entregara y no luchara más con sus propias fuerzas, para que recién entonces sean mis fuerzas las que rescaten su vida. Solemos vivir a los manotazos y pelear la vida con nuestras propias fuerzas, pero a veces Dios nos dice, hasta que no te entregues, hasta que no te rindas, no podré hacer nada por tu vida.
El propósito de Dios para nuestra vida se desarrolla cuando nos rendimos, nos entregamos, cuando dejamos de luchar con nuestras propias fuerzas. Bueno, queridos hermanos, el Señor bendiga su palabra en esta tarde y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad.